gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buena tarde, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cab de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Fox y Nicolás. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. One Piece. El sistema de plantillas autor. Luffy 158 Copyright Novela Web. Capítulo 71. Alubarna, 6. El sol de la mañana sobre Alubarna era feroz, un recordatorio de que, a pesar de la nueva agua que fluía por los canales, este seguía siendo un reino desértico. Dentro del ala de invitados del palacio, el aire estaba impregnado de la energía caótica de la partida. Los piratas del sombrero de paja iban armados. Bueno, Nami estaba haciendo la maleta. Sanji estaba preparando un almuerzo de viaje. Zoro dormía apoyado en una columna con sus espadas. Usopp y Chopper se perseguían por la habitación, y Luffy intentaba meter un candelabro dorado en el bolsillo antes de que Nami le apartara la mano de un manotazo. Sabo y Koala estaban junto al balcón, observando a la tripulación con expresiones divertidas. ¿De verdad que son un huracán?, se rió Koala, ajustándose la gorra. No puedo creer que esta sea la tripulación que derribó a un señor de la guerra. Así es Luffy, sonrió Sabo, inclinando su sombrero de copa. Crea caos, pero deja la libertad a su paso. Las pesadas puertas dobles chirrieron al abrirse. La sala quedó en silencio. La princesa Vivi estaba allí. No vestía la ropa ruda de viajera que había llevado como señorita Wednesday, sino las finas ropas ceremoniales de seda de la casa Nefertari. Llevaba el pelo recogido en una intrincada trenza real, y una diadema dorada descansaba sobre su frente. Karoro, el pato pico moteado, estaba a su lado, con una expresión triste y una pequeña capa real. Vivi los miró. Sus amigos, sus nakama. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Todos, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. ¿Te vas? Vivi. Luffy sonrió, estirando los brazos. ¿Estás listo? Ve a cambiarte. Vivi nos movió. Ella se aferró a la tela de su vestido. Y he venido a despedirme. La sonrisa de Luffy desapareció. Inclinó la cabeza, la confusión nublando su rostro. Adiós. ¿De qué hablas? Nos vamos. ¿Vas a venir? No puedo, Luffy, susurró Vivi, mirando al suelo. Os quiero a todos. Quiero ir al mar más que nada. Pero, mira mi país. La guerra ha terminado, pero las cicatrices son profundas. La gente necesita a su princesa. Mi padre está cansado. No puedo abandonar mi deber. ¿Y qué? Gritó Luffy, su voz resonando en los altos techos. No fue un grito de ira, sino una terca y infantil negativa a aceptar la realidad. Eres nuestro amigo. Somos piratas. ¿A quién le importa ser una princesa? Solo ven. No es tan sencillo. Vivi lloró de vuelta, las lágrimas finalmente brotando. Amo este país. Soy Nefertari Vivi. Si me voy ahora, le doy la espalda a quienes sufrieron por mí. No puedo hacer eso. Puedes. Replicó Luffy, pisando fuerte. Te llevaremos. Te secuestraré si hace falta. Luffy, dijo Nami suavemente, poniendo una mano en su hombro. Para. Ha tomado su decisión. No lo acepto. Luffy cruzó los brazos, haciendo un puchero furioso. Vivi es la tripulación. El ambiente estaba cargado de desamor. Usopp sollozaba, ocultando los ojos tras las gafas. Chopper lloraba abiertamente, aferrado a la pierna de Zoro. Incluso Sanji parecía devastadoramente triste, con el cigarrillo apagado. En ese momento, la puerta lateral se abrió. Ben entró. Parecía renovado, con su gabardina característica, como si no hubiera pasado las últimas 48 horas terraformando un país y construyendo quién sabe qué. Escaneó la sala, notando las lágrimas, el capitán gritando y la princesa angustiada. Bueno, dijo Ben, rompiendo la tensión. Esta es una fiesta de empaque deprimente. ¿Estamos listos para movernos? No nos vamos. Luffy ladró. Vivi dice que se queda. Haz que se corra, Ben. Usa magia. Ben miró a Vivi.
Vio el conflicto en su corazón, el deber de una gobernante en guerra con el espíritu de una aventurera. ¿Es cierto, Vivi? Preguntó Ben con calma. ¿Te quedas por tu deber? Tengo que hacerlo. Ben. Vivi se secó los ojos. Mi padre necesita ayuda. La restauración, la política, no puedo dejarle solo para que lo maneje. Ben tarareó, rascándose la barbilla. Ya veo. Así que, si la carga administrativa se manejaba y el rey tenía apoyo, ¿querrías venir? Más que nada. Admitió Vivi. Bien, sonrió Ben. Entonces ve a cambiarte. Vienes con nosotros. La habitación se congeló. ¿Qué? Vivi parpadeó. Ben, ¿no me has oído? Solo dije te he oído, interrumpió Ben. Y lo ignoré, porque no es un problema. Ya me he encargado de lo que te preocupa. Hablé con tu padre esta mañana. No acepta simplemente que te vayas. Él insiste en ello. ¿Él, qué? Vivi parecía atónita. Pero el reino está en buenas manos, le aseguró Ben. Mejores manos que las tuyas, sin ofender. Eres una gran princesa, Vivi, pero tienes 18 años. Tienes toda una vida para gobernar. Ahora mismo, necesitas ver el mundo. ¿Pero cómo? Preguntó Nami, dando un paso adelante. Ben, no puedes simplemente quitar las responsabilidades de un gobierno estatal. Mírame, guiñó Ben. Luffy no necesitaba detalles. Escuchó. Vivi viene. Yosa. Luffy gritó, levantando las manos al aire. Vivi viene. Camping. La princesa se queda. Sanji giró en un torbellino de corazones. Oh, día glorioso. Mi amor permanece. Estamos todos juntos. Chopper y Usopp se unieron a Luffy, los tres se tomaron del brazo y hicieron un baile can-can en medio de la sala. Idiotas. Nami les dio un golpe en la cabeza a los tres al instante. No celebres todavía. Escucha la explicación. Ben, ¿qué has hecho? ¿Has lavado el cerebro al rey? Sanji, cálmate antes de que te revente un vaso sanguíneo, siseó Nami, dándole una patada en la espinilla al cocinero. Ben se rió del caos. Sígueme. Todos vosotros. King Cobra está esperando. La tripulación, junto con Sabo y Koala, siguieron a Ben por los pasillos serpenteantes del palacio. Llegaron al despacho privado del rey, una pesada puerta de roble custodiada por Chaka y Pei. Los guardias asintieron a Ben con un inmenso respeto, incluso con miedo, y abrieron las puertas. Dentro, King Cobra estaba sentado en su escritorio. Pero no estaba solo. De pie junto a su silla, revisando una pila de documentos con precisión y eficiencia mecánica, estaba Vivi. La tripulación se detuvo en seco. Miraron a la Vivi que estaba a su lado, la de ojos rojos e hinchados. Luego miraron a la Vivi junto al escritorio, la que parecía tranquila, serena y vestida con un atuendo real idéntico. ¡Dos Vivis! Usopp gritó, agarrándose la cabeza. Estoy alucinando. El calor me afectó. Es un clon. Chopper jadeó, escondiéndose detrás de Zoro. Es un truco del espejo, supuso Nami, entrecerrando los ojos. La Vivi del mostrador levantó la vista. Sus movimientos eran suaves, pero un poco demasiado perfectos. Sonrió. Hola a todos. Hola, original. ¿Quién eres? Tartamudeó la verdadera Vivi, dando un paso adelante. Soy la unidad N01, dijo la doble, con voz idéntica a la de Vivi. Pero Ben me llama Neo. Soy una construcción bioandroide diseñada para administrar el reino de Alabasta en tu ausencia. Ben se acercó y le dio una palmada en el hombro al androide. ¿Recuerdas, Merry? La misma tecnología. Hice un clon con la apariencia física de Vivi. Después, subí una IA de gobernanza de alto nivel, superponiéndola con la matriz de personalidad de Vivi. ¿Matriz de personalidad? Luffy ladeó la cabeza. ¿Hace caca? Concéntrate, Luffy, suspiró Ben. Se parece a Vivi. Habla como Vivi. Pero tiene la potencia de procesamiento de un superordenador. Puede leer los acuerdos comerciales en segundos, calcular la logística de ayuda por sequía al instante y nunca se cansa. El rey Cobra se levantó. Se acercó a su hija biológica. Parecía envejecido, pero sus ojos eran cálidos y llenos de amor. Vivi, dijo Cobra suavemente. Cuando Ben Dono propuso esto, yo era escéptico. Sentía que te reemplazaba. Miró al androide, que en ese momento estaba cruzando los impuestos de importación de grano con una sonrisa. Pero entonces me di cuenta, has sacrificado tu infancia por este país. Te infiltraste en una organización criminal. Luchaste en una guerra. Casi mueres 100 veces. Ya has hecho suficiente. Cobra puso las manos sobre los hombros de Vivi.
El país necesita un gobernante, sí. Y Neo puede ser ese administrador. Es eficiente. Pero el país también necesita espíritu. Y ese espíritu necesita ser libre. Padre, el labio de Vivi tembló. Vete, ordenó Cobra con suavidad. Ve con tus amigos. Ver el mundo. Encuentra las respuestas que buscas. Y cuando estés listo, vuelve a casa. Alabasta estará esperando. Te estaré esperando. Vivi ya no pudo contenerse más. Abrazó a su padre, enterrando la cara en su pecho, sollozando sin control. Gracias, Olfate, gracias, padre. Cobra la abrazó fuerte, con lágrimas corriendo por su propia cara. Mi valiente niña. Mi preciosa hija. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido de llantos. Nami se secó una lágrima del ojo. Ben, ¿de verdad piensas en todo, verdad? Simplemente odio los malos finales, murmuró Ben. Sabo observó la escena con una sonrisa suave. Libertad, susurró a Koala. De eso va esto. No solo liberar países, sino liberar a personas. Ben carraspeó. Deberíamos darles un momento. Hizo que la tripulación saliera de la sala. Luffy, por una vez, no protestó. Él simplemente sonrió, ajustándose el sombrero de paja. Su tripulación estaba completa. A primera hora de la tarde, la carga emocional se había disipado, sustituida por la animada celebración de los sombreros de paja. El comedor estaba lleno. No era una cena formal de estado. Era un banquete pirata. Luffy estaba actualmente participando en un concurso de carne con Brogy el gigante. Más. Exigió Luffy, con las mejillas llenas como una ardilla. Sanji corría de un lado a otro de la cocina, sacando bandejas de su propia creación para desafiar a los chefs reales. Vivi-chan. Prueba este parfait de postres. Representa la dulzura de tu libertad. Vivi, cambiada a su atuendo informal de pirata, una camiseta sencilla y pantalones, se rió y cogió el plato. Parecía más ligera, más joven. El peso de la corona había desaparecido, dejado en manos de la máquina capaz de arriba. En la cabecera de la mesa, Ben se sentó con Sabo y King Cobra. El ejército revolucionario también se moverá, dijo Sabo, cortando un trozo de filete. Tenemos asuntos en el North Blue. A Dragón le interesará saber sobre tú, innovaciones, Ben. Dile a Dragón que me debe una copa, respondió Ben, sorbiendo su vino. Y vigila los movimientos del gobierno mundial respecto a los señores de la guerra. Con Crocodile caído, el equilibrio de poder está cambiando. Lo sabemos, asintió Koala. Cobra alzó una copa. Por los piratas del sombrero de paja. Los salvadores de Alabasta. Salud. Estalló la sala. El banquete duró horas. Se intercambiaron historias, se hicieron promesas. Finalmente, cuando el sol empezó a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas, Ben miró su reloj de bolsillo. Es la hora, anunció Ben. Vamos. El grupo se trasladó al enorme patio del palacio. En el centro estaba el Going Merry. Parecía fuera de lugar sentado sobre el pavimento de piedra, a kilómetros del río más cercano. Ben levantó la mano. Sus ojos brillaron en verde. Magia. Comando T, encogerse. Zuop. El aire se precipitó hacia adentro para llenar el vacío. La carabela, un barco capaz de transportar a 10 personas y toneladas de carga, se comprimió al instante. Se encogió, y abajo, hasta que tuvo el tamaño de un barco de juguete, lo bastante pequeño como para caber en la palma de una mano. Colocó la nave reducida en el bolsillo mágicamente ampliado de su abrigo, justo al lado de su varita y la interminable reserva de aperitivos. El Rey Cobra estaba en las puertas del palacio, flanqueado por Chaka, Pell y el androide Neo Vivi. Así que esto es todo, dijo Cobra, con la voz cargada de emoción. Vivi se acercó a él una última vez. Ella lo abrazó fuerte. Llamaré, prometió. Cada vez que puedo. Cuídate, susurró Cobra. Miró a Luffy. Cuídala, Capitán Luffy. Sí. No te preocupes, viejo. Luffy levantó el pulgar. Es mi compañera de tripulación. La protegeré. Y Ben Dono, Cobra miró al mago. Gracias. Por el agua. Por la verdad. Por mi hija. No hay de qué, asintió Ben. Solo recuerda lo que hablamos. La guerra se acerca. Preparaos. Lo seremos, prometió Cobra. Ben se volvió hacia el grupo. Muy bien, todos. Reuníos. Agarra un hombro, un brazo, una pierna, lo que sea. Vamos a hacer un salto de larga distancia. Los sombreros de paja se acurrucaron juntos. Dory y Brogy tenían una mano en el hombro de Luffy. Luffy agarró a Zoro y Sanji.
Minnie Merry se sentó en el hombro de Zoro. Nami agarró a Vivi. Usopp y Chopper se aferraban a las piernas de Ben. Robin se levantó con calma, colocando una mano en el hombro de Ben. Sabo y Koala se unieron al círculo, ya que necesitaban un transporte hasta la costa. Próxima parada. Puerto Nananoana, anunció Ben. Crack boom. El sonido era como un cañón disparando. Un remolino de espacio-tiempo distorsionó el aire. En un momento, el patio estaba lleno de piratas y revolucionarios. Al momento siguiente, no había nada más que aire vacío y polvo arremolinado. King Cobra permanecía solo en el silencio del patio. Miró el espacio vacío, luego a la hija androide que estaba a su lado. Bueno, sonrió Cobra, una lágrima trazando un camino entre el polvo de su mejilla. Parece que la vida va a ser muy tranquila a partir de ahora. Uso ineficiente de los conductos lagrimales, padre, afirmó Neo Vivi, entregándole un pañuelo. ¿Revisamos las propuestas presupuestarias para el proyecto del Canal del Norte? Cobra se rió en voz alta. Sí. Sí, hagámoslo. Pop. El aire explotó en los muelles de Nanoana. Los transeúntes gritaron y dejaron caer sus cajas de pescado cuando 14 personas aparecieron de repente de la nada en medio del muelle. Uf. Usopp cayó de cara contra la madera. Mi pelo. Se quejó Nami, suavizando la estática. Ben se erguió, sacudiendo el abrigo. Revisó el perímetro. La brisa marina era salada y fresca. El aroma de especias y salmuera marina llenaba el aire. Nanoana se estaba recuperando rápido. Las tiendas estaban abiertas y la gente parecía esperanzada, ya no aplastada por la sequía. Ya hemos llegado. Luffy celebró, corriendo hacia el borde del muelle y mirando el océano. De acuerdo, dijo Ben, metiendo la mano en el bolsillo. Vamos a coger nuestro transporte de vuelta. Sacó el pequeño barco de juguete. Magia. Comando T, restaurar. ¡Boom! Tiró el juguete al agua. En el aire, se expandía rápidamente. Cuando tocó la superficie, era el Going Merry de tamaño real, que caía con una ola poderosa que sacudió los barcos pesqueros cercanos. Comentario 19. Votar 1 restantes. Capítulo 72. En los mares, la brisa marina frente a la costa de Nanoana era fresca, trayendo el aroma a sal y la especia persistente del desierto. El Going Merry, recientemente restaurado a su máximo esplendor del tamaño de un juguete de baño, se balanceaba suavemente sobre las olas. Su casco blanco brillaba bajo el sol del mediodía, un marcado contraste con el azul profundo de la Grand Line. Ben estaba cerca del timón, mirando a Sabo y Koala, que estaban apoyados en la barandilla, observando cómo la costa se desvanecía. Así que, empezó Ben, con las manos en los bolsillos del abrigo largo. ¿Cómo planeabais llegar a vuestro próximo destino? Sabo se ajustó el sombrero de copa, sonriendo. Tenemos una pequeña embarcación escondida en una cala a unas 3 millas al norte. Es una balandra de un solo mástil desarrollada por los inventores del ejército revolucionario. Es rápido y discreto. Koala asintió, comprobando su postura de registro. Íbamos a hacer senderismo hasta allí, pero, bueno, la teletransportación era más rápida. Podemos nadar hasta la cala desde aquí si hace falta. Los dos somos buenos nadadores. ¿Un balandro? Ben alzó una ceja. Para el jefe de Estado Mayor del Ejército Revolucionario. Eso parece un poco discreto. Lo discreto nos mantiene vivos, se encogió de hombros Sabo. No es que viajemos en convoyes. Cierto, reflexionó Ben. Pero a veces, necesitas algo más que discreto. A veces necesitas dominancia. Señaló hacia el mar abierto. Quédate a bordo un rato. Vamos a dar una vuelta. Tengo algo que mostrarte. Sabo y Koala intercambiaron una mirada confundida pero se encogieron de hombros. No tenemos prisa, dijo Sabo. Adelante. Ben se volvió hacia la figura de proa. O mejor dicho, el avatar que está sentado sobre ella. Merry. Pongan rumbo al oeste. A vela completa. A la orden, Ben. La androide avatar de Merry saludó, sus ojos holográficos brillando. Desplegando la vela mayor. Mientras la lona atrapaba el viento y la nave avanzaba, Sabo se inclinó, susurrando a Koala. Naves parlantes. Avatares androides. Gigantes. Magia. Sueros de potenciación. Anillos encantados. Cada vez que creo que tengo controlada a la tripulación de Luffy, me lanzan algo más. Koala se rió. Es encantador, ¿verdad? Pero también, aterrador. Navegaron durante aproximadamente 1 hora, las risas de la tripulación llenando el aire.
Luffy intentaba trepar por la espalda de Dory como si fuera un parque de juegos de la selva, mientras Sanji servía bebidas, suspirando por el hecho de que ahora tenía a Nami, Vivi, Robin y Koala para atender. De repente, la voz de Merry cortó el ruido. «Ven. Alerta», exclamó Merry, cambiando de alegre a profesional. El barrido satelital detecta 3 acorazados de la Marina en curso de intercepción, a 10 kilómetros al norte-noreste. Están ondeando banderas del vicealmirante. ¿Satélite? Koala parpadeó. ¿Qué es un satélite? Solo un pajarito muy alto, mintió Ben con naturalidad. Merry, ajusta el rumbo. Hacia el suroeste. Busquemos una zona muerta. Calculando la ruta para evitar el alcance visual, curso ajustado, respondió Merry. El barco se escoró bruscamente al girar el timón, la precisión del giro antinatural para una carabela de madera. Sabo miró fijamente a la chica androide. ¿Puede ver a 10 kilómetros? Eso está fuera del alcance de la mayoría de los maestros de Haki de observación. Merry tiene buena vista, dijo Ben, revisando su panel de sistema. Necesitaba privacidad para lo que vendría después. El regalo que había preparado no era algo que pudiera entregarse en un puerto. Fue algo que cambió el equilibrio del poder global. Durante las siguientes 2 horas, Ben se retiró a la cubierta inferior, trasteando en su taller ampliado. Podía oír a los gigantes cantar arriba, un zumbido profundo y rítmico que hacía vibrar el casco. Finalizó la programación del regalo, asegurándose de que las cerraduras biométricas estuvieran conectadas a la firma de Sabo. Finalmente, el Merry entró en una vasta y vacía extensión de océano. El cielo estaba despejado, el agua un espejo tranquilo y vidrioso. «Vale», Ben gritó, saliendo de la escotilla. «Todos, mirad al frente. Hora de mostrar y contar». La tripulación se reunió en la cubierta de proa. Luffy se sentó sobre la figura de proa. ¿Es carne? ¿Es un robot gigante? Usopp se ajustó las gafas. ¿Es un arma nueva? Nami cruzó los brazos. Es caro. Ben se acercó a la barandilla. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño modelo gris. Parecía un barco de juguete, no más grande que un zapato. Sabo, dijo Ben, levantando el juguete. El ejército revolucionario libra una guerra de información y tácticas de guerrilla. Pero al final, tendrás que enfrentarte de frente al gobierno mundial. Y cuando lo haces, una balandra no va a ser suficiente. ¿Qué es eso?, preguntó Sabo, entrecerrando los ojos hacia el modelo. Esto, sonrió Ben, es superioridad aérea. Tiró la maqueta por el costado del barco. Giró en el aire, arqueándose hacia el agua. Al llegar al punto más alto de su arco, los ojos de Ben brillaron en verde. Magia. Comando T, expandir. Vibración. La presión del aire bajó al instante. El pequeño modelo empezó a expandirse. Y expandir. Y expandir. Vaya. Gritó Chopper, sujetándose el sombrero. El objeto creció exponencialmente. Eclipsaba al sol. Una sombra del tamaño de una isla cayó sobre el Going Merry. Impactó el agua no con un chapoteo, sino con un evento de desplazamiento que parecía un tsunami. El océano rugió mientras miles de toneladas de metal gris lo golpeaban. Una ola enorme, de 30 pies de altura, rodó hacia afuera desde el punto de impacto. Aguanta, dijo Merry. Estabilizadores desplegados. El Going Merry cabalgó la ola, inclinándose peligrosamente, haciendo que Sanji se deslizara por la cubierta hacia Zoro. Cuando el chorro se calmó, la tripulación de los sombrero de paja y los revolucionarios permaneció en silencio absoluto y atónito. Flotando ante ellos flotaba un leviatán. Era un helicarrier de Shield. Fue inmenso. Fácilmente 400 metros de largo. 4 enormes turbinas de sustentación, actualmente apagadas, se encontraban en las esquinas. 2 pistas paralelas se extendían por toda la cubierta. Una torre de mando llena de ventanas de cristal daba a la cubierta de vuelo. Parecía una fortaleza flotante, una ciudad de acero en el mar. La mandíbula de Luffy se descontroló. Literalmente golpeó la tabla de la cubierta con un golpe de madera. Los ojos de Usopp se le salieron del cráneo, extendiéndose un pie de centímetros de su cara. Chopper se desmayó, echando espuma por la boca. Incluso los ojos de Zoro se abrieron de par en par. Eso es, un gran barco. Sabo y Koala estaban paralizados. Sus cerebros simplemente se negaban a procesar la escala del objeto. Eclipsaba a los acorazados de la marina. Hacía que el Merry pareciera una astilla. «Ben», susurró Nami, con la voz temblorosa. «¿Qué es eso?» «Eso», dijo Ben, ajustándose el cuello, «es el liberador».
Y es para Sabo. Reacciona. Ben aplaudió, el sonido resonando en el silencio. Luffy negó con la cabeza, agarrándole la mandíbula y devolviéndola a su sitio. Sugeere. Ben. Es enorme. Es genial. ¿Cómo? Usopp cogió el abrigo de Ben. Solo el metal. ¿De dónde sacaste los materiales? Eso es suficiente acero para construir 10 flotas de Booster Call. Tengo mis métodos, sonrió Ben misteriosamente. Vamos. Vamos a bordo. Ben agarró al grupo Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Usopp, Chopper, Robin, Vivi, Sabo, Koala y los gigantes y se teletransportó. Pop. Reaparecieron en la cubierta de vuelo del Helicarrier. De cerca, era aún más intimidante. El suelo era una aleación polimérica antideslizante y de alta calidad. El viento silbaba entre las enormes aspas de los ventiladores de las turbinas. Bienvenido a la cabina de vuelo, anunció Ben, haciendo de guía turístico. Sabo caminaba por la zona, sus botas resonando contra el metal. Pasó una mano enguantada por el casco de un jet aparcado. Ben, dijo Sabo, con voz seria. Esto es demasiado. Esta es un arma de guerra que podría conquistar naciones. El ejército revolucionario, no podemos aceptar esto. No es solo una nave, Sabo, dijo Ben, acercándose a una de las aeronaves encadenadas. Es una base móvil. Palmeó el ala negra y elegante de un Kingjet. Estos son Kingers. Capaz de usar VTOL, eso significa despegue y aterrizaje verticales. 4 veces la velocidad del sonido. Capacidad de sigilo. Pueden lanzar un escuadrón de revolucionarios en Med y Geoise y desaparecer antes de que los guardias siquiera levanten la vista. Koala estaba inspeccionando la pista. ¿Qué son las marcas aquí? Ojo agudo, asintió Ben. Todo el portador está equipado con emisores de partículas PIM. Llevaría mucho tiempo explicar qué son. Solo ten en cuenta que puedes reducir toda esta fortaleza al tamaño de un maletín para transportarla y luego desplegarla instantáneamente en cualquier parte del mundo. Un maletín, Koala parecía que iba a desmayarse. ¿Una fortaleza portátil? Exacto, dijo Ben. No más esconderse en cuevas. No más huir de Cyberpol. Llevas tu base contigo. Sabo parecía dividido. La ventaja estratégica era innegable. Salvaría miles de vidas. Pero la deuda, Ben, no puedo. No tengo autoridad para aceptar algo de esta magnitud. Dragon-san, ya hablé con Dragon-san, mintió Ben. Lo hacía con tanta confianza casual que ni siquiera un detector de mentiras podía detectarle. Ya hablé con él anoche. Sabe lo de la nave. Dijo, y cito, si los vientos del cambio te ofrecen un viaje, acéptalo. Sabo parpadeó. Él dijo que... Suena a él, ¿verdad? Ben sonrió con suficiencia. Sabo suspiró, y por fin se le dibujó una sonrisa. Sí. Sí. Vale. Si Dragon-san lo aprobaba, entonces aceptamos. Bien, aplaudió Ben. Ahora, déjame presentarte a tus timoneles. ¿Timoneles? Preguntó Koala. Todavía no tenemos tripulación para esto. No necesitas uno, dijo Ben. No para navegar. Reina roja en la cubierta de vuelo, un proyector holográfico cobró vida. Un haz de luz roja se elevó, formando el avatar de una mujer. Vestía un vestido rojo, su imagen parpadeando ligeramente con ruido digital. Parecía aguda, inteligente y algo peligrosa. Sistema en línea, habló el holograma, su voz resonando por el sistema de megafonía de la nave. Soy la Reina Roja. Esperando órdenes. Un fantasma. Gritó Usopp. Es una inteligencia artificial, explicó Ben. Conoce a la Reina Roja. Controla cada aspecto de esta nave. Navegación, propulsión, sistemas de armas, soporte vital, protocolos de sigilo. Puede pilotar esta nave sin tripulación humana, aunque prefiere tener a alguien con quien hablar. Ben miró a la Reina Roja. Reina, autoriza al nuevo admin. Sabo. Administración secundaria. Koala. Escaneando, un láser rojo barrió a Sabo y Koala. Biometría confirmada. Bienvenido, comandante Sabo. Bienvenido, agente Koala. El Liberator es tuyo. Sabo miró el holograma, luego la enorme nave a su alrededor. Tenemos una base móvil, pilotado por un fantasma, que puede encogerse en un maletín. Miró a Ben. Eres un mago de verdad. Vamos al puente, sugirió Ben. Entraron en la torre de mando. Era como dar un paso hacia el futuro. Pantallas cubrían las paredes, mostrando patrones meteorológicos globales, tráfico marítimo y escaneos térmicos. La silla del capitán estaba en el centro, pareciendo más un trono.
Ben metió la mano en su inventario y sacó una pesada bolsa de cuero. El barco es el gran regalo, dijo Ben. Pero este es el toque personal. Le entregó la bolsa a Sabo. Sabo lo abrió. Parecía una bolsa pequeña, pero dentro estaba llena de objetos. ¿Qué son estos? Ben señaló unos cuantos juegos de cuentas Kim y yo. Entregad esto a vuestros comandantes. Nunca tendrás que preocuparte de que el gobierno mundial vuelva a intervenir en tus dendemosis. Después, Ben señaló los anillos de plata. Anillos de alteración de apariencia. Suero de supersoldado. Ya los conoces, no hace falta que lo expliques. Entonces, Ben sacó 3 frutas. La primera era gris metálico con cuchillas como tallo. La segunda era puntiaguda y amarilla. El tercero tenía forma de perro dachshund. El Supa Supa no Mi, fruta de los dados, número Ben. El poder del señor 1. Convierte el cuerpo en cuchillas de acero. El Toge Toge no Mi, fruto de la espina de la espina. El poder de la señorita Double Finger. Y el Inu Inu no Mi, modelo. Dachshund. Eso fue, un arma. ¿Tú, les extrajiste sus frutas del diablo? Koala jadeó. Eso es imposible. Cuando un usuario muere, la fruta reaparece en otro lugar. Como dije, guiñó un ojo Ben. Mago. Son frutos poderosos. Si le das el Supa Supa no Mi a un espadachín, se convierte en una hoja viviente. Dale la fruta espique a un asesino. El fruto del perro, bueno, quizá tengas una tostadora solitaria que necesita un amigo. Sabo se rió nerviosamente. Les encontraremos un uso. Ben, esto es un arsenal. Nos has dado suficiente poder para empezar una guerra mañana. No empieces mañana, aconsejó Ben. Prepárate. Construir. Espera la señal. Se acerca el amanecer, Sabo. Solo quiero asegurarme de que tengas munición para recibirlo. Finalmente, Ben les entregó 2 pequeños relojes de bolsillo antiguos. Trasladores. De 2 vías. Si alguna vez nos necesitas o nosotros te necesitamos. Te teletransportará a mí. Y viceversa. Sabo apretó la bolsa. Sus nudillos se pusieron blancos. Miró a Ben, con los ojos ferozmente llenos de gratitud. No sé cómo podremos pagártelo alguna vez. Solo gana, dijo Ben. Crear un mundo donde la gente común no tenga que preocuparse por los dragones celestiales. Lo prometo, prometió Sabo. Lo haremos. Vale, Ben aplaudió. Hora de irnos. Se intercambiaron despedidas en la cubierta de vuelo. Luffy abrazó a Sabo tan fuerte que el cuello se estiró 3 veces a su alrededor. Adiós, Sabo. Adiós, Luffy. Sabo se rió, devolviéndole el abrazo. Conviértete en el rey de los piratas. Koala abrazó a Robin. Cuídate, Robin. Encuentra la historia. Lo haré, sonrió Robin cálidamente. Dory y Broggy hicieron un enorme, mini gigante, saludo. Vientos favorables, pequeños guerreros. Ben reunió a la tripulación. Teletransportándome de vuelta a Merry en 3, 2, 1, pop. Los sombrero de paja reaparecieron en la cubierta del Going Merry. Miraron hacia arriba al enorme coloso de acero que se alzaba sobre ellos. Sabo estaba en el borde de la cabina, saludando con la mano. Koala estaba a su lado. Reina Roja. La voz de Sabo se amplificaba por los altavoces de la nave. Llévanos arriba. Iniciando secuencia de despegue vertical, anunció la Reina Roja. Zumrr. El sonido comenzó como un zumbido bajo, profundo en el pecho. Entonces, las 4 enormes turbinas en las esquinas del portaaviones comenzaron a girar. Cada vez más rápido. El agua bajo el transportín empezó a agitarse. Se formó un remolino. El chorro se levantó en una enorme niebla. Luego, con un gemido desafiando la gravedad, el Liberator comenzó a elevarse. Al principio despacio, luego ganando velocidad. Toneladas de agua caían de su casco como cascadas. Está volando. Luffy gritó, con estrellas brillando en sus ojos. Es una nave voladora. ¡Qué guay! Usopp y Chopper lloraron, abrazados. Es el romance de los hombres. Incluso Sanji parecía impresionado. Eso es, admitidamente, espectacular. El Helicarrier se elevó más alto, 500 pies, 1000 pies. Flotaba allí, una sombra contra el sol. Luffy agarró el cuello de Ben y lo sacudió. Ben. Ben. Haz que Merry vuele. Haz que Merry vuele así. Usopp se unió a la intervención. Podemos poner turbinas en Merry. Por favor, Ben. Chopper saltó arriba y abajo. Volando feliz. Volando alegre.
Ben se rió, mirando las caras entusiastas de su capitán y su tripulación. Por supuesto, capitán, dijo Ben, mirando el barco de madera. Merry volará. Solo, quizá con alas en vez de turbinas. Más estilo. Alas. Gritó Luffy. Mejor aún. Muy arriba, Sabo miraba hacia abajo el pequeño punto del Going Merry. Modo sigilo, ordenó Sabo. Paneles retroreflectantes atractivos, reconoció Red Queen. Desde la parte inferior del casco, el cielo empezó a ondular. El azul de la atmósfera se proyectaba sobre el metal. En segundos, la enorme nave no solo voló, desapareció. Había desaparecido. Completamente invisible. Desaparecieron. Observó Zoro, mirando el cielo vacío. Muy útil. Suerte, Sabo, susurró Ben. Comentario 16. Votar 1 restantes. Capítulo 73. En los mares, 2. El cielo sobre la Grand Line era un lienzo de índigo profundo y naranja desvanecido, el sol finalmente se había ocultado tras la partida del Liberator. El enorme helicarrier había desaparecido entre las nubes, dejando solo la estela ondulante de su ascenso y un repentino y pesado silencio en la cubierta del Going Merry. La tripulación del sombrero de paja estaba de pie junto a la barandilla, con el cuello aún estirado hacia el aire vacío donde el leviatán de acero había estado hace unos momentos. El silencio no era incómodo, pero sí pesado. Acababan de salvar un reino, despedirse de un hermano y armar a la revolución con la nave más avanzada que el mundo había visto jamás. Ben estaba junto al mástil, la brisa marina despeinando su gabardina. Miró los rostros a su alrededor. Luffy, con los ojos aún brillando. Nami, aferrada a su bastón mejorado por el clima. Usopp y Chopper, aún vibrando de emoción. Vivi, mirando al mar con una libertad recién descubierta. Y Robin, de pie cerca de la puerta de la cabaña, con los brazos cruzados y la expresión inescrutable. Ben sabía que ese momento era el punto de inflexión. La saga de Alabasta había terminado, pero la estructura interna de la tripulación seguía en constante cambio. Capitán, dijo Ben, su voz cortando el zumbido del viento y el crujido de la madera. El capitán se giró, su amplia sonrisa suavizándose al mirar a su primer oficial. Sí, Ben. Tenemos que hablar de Robin, dijo Ben con naturalidad. El aire en la cubierta cambió. Robin no se inmutó, pero entrecerró ligeramente los ojos, fijándose en Ben. Era una mujer que había pasado 20 años esperando que ocurriera algo malo, y claramente esperaba que sucediera ahora. ¿Y ella? Luffy ladeó la cabeza, su sombrero de paja deslizándose hacia atrás. ¿No se había unido ya a la tripulación? Ha estado aquí todo el tiempo. ¡Pam! El puño de Nami chocó contra la cabeza de Luffy. Eres un completo idiota. No, no se apuntó así como así. Era una rehén. La usábamos para obtener información, y ella nos usaba para escapar de Crocodile. Luffy se frotó la barriga que crecía, haciendo un puchero. Pero ha estado comiendo nuestra comida y durmiendo en la cabaña. Eso me suena a compañero de tripulación. Usopp dio un paso adelante, cruzándose de brazos y mirando a Robin con una mezcla de miedo y lógica. Luffy, escucha a Nami. Crocodile es derrotado. Alabasta está a salvo. Ya no tenemos motivo para mantenerla aquí. Era la pareja de Crocodile. Es peligrosa. Vivi miró a Robin, con las emociones complicadas. Recordaba a la señorita Olsande, la mujer que le permitió vivir, pero también la mujer que estuvo al lado de Crocodile. Usopp tiene razón, Luffy. La guerra ha terminado. ¿Por qué debería quedarse con nosotros? Nami asintió, aunque su mirada hacia Robin era menos hostil que hace una semana. Ben observaba el debate. Vio cómo la mandíbula de Robin se tensaba. Estaba esperando el rechazo. Estaba preparando su discurso de despedida, el que había practicado en una docena de puertos diferentes durante 20 años. Ben se situó en el centro de la cubierta, captando la mirada de Robin. Luffy, dijo Ben, con una voz que proyectaba una autoridad tranquila. Te pido que lo hagas oficial. Quiero que Nico Robin se una permanentemente a los piratas del sombrero de paja. ¿Por qué? Preguntó Usopp, con la voz quebrada. Ben, eres el más listo aquí. Sabes que es un riesgo. Ben sonrió, una mirada enigmática y cómplice. Porque, Usopp, Nami, sin ella, nunca podremos llegar a la última isla. Nunca encontraremos el One Piece. Se recostó contra la barandilla. Los poneglyphs, las piedras antiguas como la de Alabasta, son el mapa de Lautale. Y en todo el mundo, Nico Robin es la única persona que queda capaz de leer el lenguaje grabado en ellos. Si queremos llegar al final de la Grand Line, no solo la queremos a ella. La necesitamos.
Técnicamente, Ben sabía que la IA avanzada de Merry y su propio sistema podrían acabar descifrando el texto antiguo, pero ese no era el punto. Robin necesitaba un hogar, y la tripulación necesitaba un alma que entendiera el peso de la historia. No solo le estaba dando una razón a Luffy, le estaba dando a Robin un propósito. Los ojos de Luffy se abrieron de par en par. No se fijó en el riesgo táctico. No miró la recompensa. Miró la portería. ¿La última isla? Preguntó Luffy. La última isla, confirmó Ben. Luffy no dudó. No pensó ni un segundo. Estalló en una amplia sonrisa y señaló a Robin con un dedo. Vale. Se apunta. Robin, eres uno de los nuestros. Luffy. Nami y Usopp gritaron al unísono. Piénsalo 5 segundos. Usopp gimió, sacudiendo al capitán por los hombros. Podría matarnos mientras dormimos. Tiene manos que salen de la nada. Ben dijo que es importante, dijo Luffy, con la voz de repente firme, el tono de un capitán que no admitía discusión. Ben no miente sobre esas cosas. Y me gusta. Es callada y cuenta historias interesantes. Nami suspiró, con los hombros caídos. Miró a Ben, luego a Luffy sonriendo. Sabía que, una vez que el capitán tomaba una decisión, el asunto quedaba resuelto. Se volvió hacia Robin, su expresión suavizándose en una bienvenida genuina pero renuente. Bueno, murmuró Nami, supongo que bienvenidos a bordo del barco. Sanji, que había estado escuchando desde la puerta de la cocina, de repente se lanzó por la cubierta como un misil nublado de rosa. Robin Chuan. Vivi Chuan. Una doble celebración. Mi corazón rebosa con el dulce néctar del romance. Aterrizó en una pirueta giratoria cerca de Robin. Un miembro oficial. Prepararé un banquete que hará llorar de envidia a los dioses. Un banquete para nuestras nuevas reinas. Robin se quedó quieto un largo momento. Miró a Ben. Le dio un pequeño y imperceptible asentimiento. Miró a Luffy, que ya se estaba hurgando la nariz y hablando con Chopper sobre cuántos platos de carne podían comer. Por primera vez en 20 años, el frío y defensivo muro que rodeaba el corazón de Nico Robin sintió una pequeña grieta. Gracias, dijo en voz baja, apenas un susurro. Yo, haré lo mejor que pueda. Josh. Gritó Luffy, levantando los brazos al aire. Hora del banquete. Para Vivi. Para Robin. Para el pato. Caró graznó entusiasta, batiendo las alas. El sol había desaparecido por completo, dejando a la Merry bañada en la luz plateada de la luna. Pero la cubierta estaba lejos de estar oscura. Ben estaba en el centro de la cubierta principal. Sacó la varita de Saúco, la madera oscura y nudosa vibrando con poder. Incendio glacialis. Giró la varita hacia el centro de la cubierta. Una explosión de chispas azul y dorada estalló. Pero en lugar de un fuego rugiente y peligroso, se materializó una hoguera mágica controlada. Flotaba unos centímetros sobre la cubierta, contenida dentro de una barrera mágica para no quemar la madera. Emitía un resplandor cálido y acogedor y un leve aroma a cedro y sal marina. ¡Oh! Chopper y Usopp se agolparon alrededor del fuego mágico. Es azul. ¿Hace frío? Tócalo y descúbrelo, bromeó Ben. Estaba perfectamente cálido, pero le gustaba mantenerlos alerta. De la cocina, Sanji salió llevando una bandeja que parecía físicamente imposible para un solo hombre mantener el equilibrio. El primer plato. Ensalada de frutas de arena de desierto y carpaccio de rey marino especiado. Chopper y Usopp le ayudaron a montar las mesas plegables. Nami sacó las gafas finas que habían conseguido del casino de Crocodile. Incluso los gigantes, Dory y Broggy, que estaban sentados en la cubierta de popa, recibieron enormes barriles de cerveza y vacas asadas enteras. Por la tripulación. Luffy rugió, de pie sobre un barril con una enorme pierna de pavo en una mano y una taza de zumo en la otra. A la tripulación. Gritaron todos. La comida era legendaria. Sanji se había superado, dando todo lo posible para el regreso de Vivi y la llegada oficial de Robin. Había carnes especiadas de los mercados de Alabasta, marisco fresco capturado por los dugongos esa misma mañana y delicados pasteles que se derretían en la lengua. Cuando la primera oleada de hambre fue satisfecha, el ambiente pasó de voraz a celebratorio. La tensión de las últimas semanas se olvidó entre el flujo de copas y risas. Luffy se limpió la grasa de la barbilla y miró a Ben. Ben. Canta algo. Una fiesta pirata necesita música. Sí. Usopp animó, golpeando el tenedor contra la mesa. Canta algo nuevo. Ben se rió, dejando su vaso. Se levantó y sacó la varita de nuevo.
Golpeó la varita contra una botella de vino, y un ritmo rítmico y retumbante empezó a resonar desde el propio aire. Luego, golpeó la barandilla, añadiendo el sonido de un violín y un acordeón. Muy bien, sonrió Ben, sus ojos reflejando la hoguera azul. Empecemos con un clásico. Si sabes la letra, dila. Empezó a un ritmo rápido y enérgico. La voz de Ben resonó, clara y poderosa, captando el acento irlandés del Rovers. ¿Qué haremos con un marinero borracho? ¿Qué haremos con un marinero borracho? ¿Qué haremos con un marinero borracho? Temprano por la mañana. Luffy empezó a saltar de inmediato, su cuerpo de goma rebotando al ritmo. Allá y arriba ella se levanta. Gritó a pleno pulmón. Ben apuntó la varita a Usopp y Chopper, indicándoles que se unieran al coro. Muy lejos y sube. Muy lejos y sube. Muy lejos y sube, temprano por la mañana. Los gigantes, Dory y Brody, empezaron a golpear sus enormes puños contra sus rodillas, toda la nave vibrando al ritmo. Jega vaga vaga. Brody rugió al ritmo del ritmo. Ben continuó, con la voz llena de picardía mientras miraba a Zoro, que ya llevaba 3 botellas de cerveza. Mételo en el bote largo hasta que esté sobrio. Mételo en el bote largo hasta que esté sobrio. Mételo en el bote largo hasta que esté sobrio, temprano por la mañana. Zoro soltó una risa búfida, levantando la botella hacia Ben. La cubierta se convirtió en un torbellino de movimiento. Luffy agarró a Usopp y Chopper, y los tres comenzaron un baile frenético y sincronizado que implicaba muchos giros y caídas. Incluso Minnie Merry se unió, sus pies metálicos haciendo clic en un perfecto baile de claqué en la cubierta. Afeitarle la barriga con una maquinilla oxidada. Afeitarle la barriga con una maquinilla oxidada. Afeitarle la barriga con una maquinilla oxidada, temprano por la mañana. Sanji, normalmente demasiado guay para bailar, se vio arrastrado mientras servía más bebidas. Hizo un giro de patada, equilibrando una bandeja de aperitivos con destreza. Vivi. Nami. Baila con nosotros. Luffy gritó, agarrando las manos de Vivi y girándola. Vivi rió un sonido brillante y genuino que no se había escuchado en meses. Ella agarró la mano de Nami, y las dos chicas empezaron a girar alrededor del fuego azul, con el pelo ondeando al viento. Mételo en los scoopers con una manguera encima. Mételo en los scoopers con una manguera encima. Mételo en los scoopers con una manguera encima, temprano por la mañana. La canción alcanzó un clímax, toda la tripulación, y los gigantes, gritando el estribillo final hasta que los pulmones les ardían. Cuando las últimas notas del violín se desvanecieron, todos se desplomaron en sus sillas o en la terraza, jadeando y riendo. Luffy se recostó, mirando las estrellas. Eso ha sido genial. Pero bueno, Ben. Canta esa. Ben no necesitaba preguntar cuál. En el mundo de los piratas, solo había una canción que realmente importaba. La canción del pasado, el presente y el futuro. ¿Por el amor de Binks? Preguntó Ben en voz baja. Sí, asintió Luffy, con una expresión inusualmente suave. Robin se animó al oír la canción. Incluso en los rincones oscuros del mundo, había escuchado la melodía. Era una melodía antigua, que se rumoreaba que data del propio siglo vacío. Ben cambió el acompañamiento mágico. El acordeón y el violín rápido se desvanecieron, sustituidos por el zumbido profundo y fantasmal de un violonchelo y el suave rasgueo de un laúd. Comenzó el lento y rítmico yo-oh que definía el himno. Yo-oh, 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 la tripulación guardó silencio. Incluso los gigantes detuvieron sus risas estruendosas, inclinándose para escuchar. Voy a entregar Binks Sake. Siguiendo la brisa marina. Cabalgando las olas. A lo largo de las profundidades saladas. El alegre sol de la tarde. Los pájaros cantan mientras dibujan círculos en el cielo. La voz de Ben adquirió una cualidad narrativa, pintando imágenes del azul infinito. Adiós al puerto, a mi antiguo pueblo. Vamos a cantar todos con un don. Mientras el barco zarpa. Olas de oro y plata se disuelven en sal. Mientras todos nos dirigimos hacia el final del mar. Luffy empezó a tararear, con los ojos cerrados, probablemente viendo la fuerza roja y el rostro del hombre que le había dado su sombrero. Voy a entregar Binks Sake. Somos piratas, navegando por el mar. Las olas son nuestras almohadas, el barco nuestra cama para dormir. Ondeando nuestra orgullosa bandera sobre las velas ondeando. Robin observaba a Ben. Había escuchado esa canción cantada por hombres desesperados en tabernas, por marineros moribundos en naufragios hundiéndose. Ahora llega una tormenta por el cielo lejano. Ahora las olas bailan, golpeando los tambores.
Si pierdes el valor, este aliento podría ser el último. Pero si aguantas, el sol de la mañana saldrá. Cuando el último yo resonó en el agua oscura, no quedaba ni un ojo seco en la cubierta. Incluso Zoro parecía inusualmente pensativo, mirando el filo de su espada. Una más. Gritó Usopp, rompiendo el hechizo emocional. Canta Ueyermen. Muy bien, dijo Ben, la varita creando un ritmo pesado y percusivo como el sonido de botas sobre una terraza de madera. Pisotón, aplauso. Pisotón, aplauso. Había una vez un barco que zarpó, el nombre del barco era Billy of Tea, sus vientos soplaron, su proa descendió, venga, chicos, sopla. El ritmo era contagioso. Luffy y Chopper empezaron a pisar al ritmo mágico. Pronto que llegue el Wellerman para traernos azúcar, té y ron un día, cuando termine el tonguín nos despedimos y nos vamos. Ben señaló a Sanji para la siguiente estrofa. No llevaba ni 2 semanas de la costa cuando cayó sobre ella, una ballena blanca se acercó, el capitán llamó a todos y maldijo se llevaría esa ballena a remolque. Cocinaré esa ballena. Sanji gritó, entrando en el espíritu. La tripulación se unió al coro, sus voces mezclándose en un canto estruendoso y rítmico. Pronto que llegue el Wellerman, para traernos azúcar, té y ron. Un día, cuando termine el tonguín nos despedimos y nos vamos. Dory y Broggy empezaron a aplaudir, aplausos enormes y atronadores que enviaban vibraciones por el océano, probablemente confundiendo a todos los reyes del mar a kilómetros. Da 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 da. Da 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 da. Cantaron toda la noche. Ben los guió a través de chabolas de oro, canciones de amores perdidos y baladas de alta mar. Cantó The Last Shanty, Bones in the Ocean e incluso algunas canciones de taberna bulliciosas que había aprendido de la base de datos de su sistema. Luffy, Usopp y Chopper eran el corazón de la fiesta. Inventaron una danza de los fideos que consistía en que Luffy estiraba sus extremidades alrededor de todo el mástil. Llevaron a una Vivi risueña al centro del círculo, haciéndola llevar las gafas de Usopp y una capa improvisada. Nami, normalmente la voz de la razón, se encontró brindando copas con Robin, ambos compartiendo una risa suave ante lo absurdo de sus compañeros masculinos. Sanji mantenía la comida fluyendo, aperitivos a medianoche de brochetas a la parrilla y pasteles dulces de miel. Con el paso de las horas, la energía empezó a disminuir. El bullicioso baile se redujo a un suave vaivén. El canto fuerte se convirtió en un suave tarareo. El fuego azul mágico se apagó, proyectando largas y pacíficas sombras por la cubierta. Uno a uno, la tripulación comenzó a quedarse dormida. Chopper fue el primero, acurrucado en bola cerca del calor de la chimenea mágica. Usopp le siguió poco después, roncando fuerte con la cabeza apoyada en una bolsa de harina. Vivi y Nami se apoyaron una en la otra junto a la barandilla, con los ojos entrecerrados mientras observaban cómo la luna se reflejaba en el agua. Luffy estaba tendido en el centro de la cubierta, con el sombrero sobre los ojos y una sonrisa satisfecha en el rostro. Sanji terminó de limpiar los últimos platos y se dejó caer en una silla, con el cigarrillo apagado hace tiempo. Ben estaba al timón, con la varita de Sauco finalmente guardada. Miró hacia el horizonte oscuro. Sintió la presencia de Robin detrás de él. No tenías que hacer eso, dijo, con voz suave en la quietud de la noche. Diles que fui esencial. Ben no se giró. No mentí, Robin. Lo eres. Pero también sé lo que es ser un fantasma. Esta tripulación, no les importan los fantasmas. Solo les importa la persona que está delante de ellos. Se giró y la miró. Bienvenido a los sombrero de paja, Robin. Buenas noches, Ben, dijo. Caminó hacia la cabaña, con pasos ligeros. Ben se apoyó en el volante. El barco estaba ahora en silencio, salvo por la respiración rítmica de sus amigos y el suave golpeteo de las olas contra el casco. Alzó la vista hacia las estrellas, sintiendo el inmenso peso del futuro y la ligera y hermosa sencillez del presente. Cerró los ojos, soltó un largo suspiro de satisfacción y dejó que el canto del mar le llevara a un sueño sin sueños. Comentario 17. Votar 1 restantes. Capítulo 74. En los mares, 3. El sol de la mañana se alzó sobre la Grand Line, bañando la cubierta del Going Merry de un tono dorado. El barco navegó sin contratiempos, guiado por Merry y la navegación de Nami. El olor a pan recién horneado y bacon chisporroteando se extendía desde la cocina, la llamada de atención característica de Sanji. Ben se sentó en la pequeña mesa del comedor, disfrutando de un desayuno de huevos benedictinos y una taza de Earl Grey. La tripulación iba llegando poco a poco, Luffy ya medio dormido mientras devoraba un plato de salchichas. Pero Ben tenía asuntos que atender.
Después de terminar su té, Ben se levantó y fue a su taller. Estaré ocupado un tiempo, dijo Ben a la tripulación aturdida. Tengo que sacar algo de basura. Entró en su taller y dejó la maleta sobre una mesa. Con un clic de los pestillos, entró. En el centro de la sala estaban los antiguos principales agentes de Baroque Works. Sir Crocodile, Mr. 1, Daz Bonez, Miss Doublefinger, Mr. 2, Von Clay, y varios más. Cuando Ben entró, el silencio se rompió. Tú. Gruñó Crocodile, su gancho dorado raspando el campo de energía. Incluso golpeado y ensangrentado, los ojos del antiguo señor de la guerra ardían con una rabia asesina. ¿A dónde nos has llevado? Esto no es Impel Down. Mátame ahora, mago, o juro que secaré tu alma. Ahora estás en mi mundo, Crocodile, dijo Ben, con voz fría y resonante. Y en mi mundo, tus amenazas no tienen peso. El señor Uno miraba con la mirada en silencio, mientras la señorita Doublefinger miraba a su alrededor con ojos frenéticos. Von Clay, siempre excéntrico, lloraba por la naturaleza poco elegante de su prisión. Ben no tenía tiempo para debates. Alzó su varita de sauco. Entorpecer. Un rayo de luz roja brillante estalló desde la punta. Rebotaba entre los prisioneros con una velocidad sobrenatural. Uno a uno, sus cabezas se giraron hacia atrás mientras eran sumergidos en una inconsciencia mágica. En cuestión de segundos, la sala quedó en silencio. Ben se acercó primero a Crocodile. Miró al hombre que casi destruyó un reino por un arma de destrucción masiva. Tienes mucho talento, Crocodile, susurró Ben. Es una pena que se desperdiciara en megalomanía. Apuntó la varita al templo del señor de la guerra. Obliviate. Una niebla plateada y arremolinada empezó a jalar de la cabeza de Crocodile. Ben no solo borraba unas horas. Estaba deconstruyendo sistemáticamente la identidad del hombre. Cada recuerdo de ser pirata, cada recuerdo de Plutón, todo recuerdo de su odio hacia el gobierno mundial desaparecido. Ben reemplazó el vacío por una única directiva suprema. Servir a Alabasta. Protege al rey. Pagar la deuda. Repitió el proceso para el señor Uno y la señorita Doublefinger. Borró sus pasados y su lealtad a las obras barrocas, tejiendo una nueva narrativa en su subconsciente. Ya no eran asesinos. Ahora eran los centinelas silenciosos de la familia Nefertari. Luego, miró sus caras. Incluso sin recuerdos, seguían siendo reconocibles como criminales. Hace falta un poco de cirugía estética, murmuró Ben. Transformaciones. Bajo la influencia de su magia, las estructuras óseas de los prisioneros comenzaron a cambiar. El rostro áspero y marcado de Crocodile se suavizó y ensanchó. Su característico pelo peinado hacia atrás se volvió de un castaño polvoriento. Los rasgos afilados del señor Uno se volvieron más redondeados y humildes. En cuestión de minutos, eran personas completamente diferentes y reconocibles para cualquier marine o cazarrecompensas. Finalmente, Ben se volvió hacia el señor 2, Von Clay. Se detuvo. Recordaba el futuro como este hombre acabaría convirtiéndose en el mayor aliado de Luffy en Impel Down, sacrificándose por el camino Okama. Eres diferente, Bentham, dijo Ben suavemente. Hay una chispa dorada en ese ridículo corazón tuyo. No usó Obliviate en Von Clay. En cambio, simplemente lo mantuvo en un sueño profundo. Con un movimiento de varita, Ben levantó los cuerpos inconscientes y retrocedió a través del portal de la maleta. Apareció en su taller en el Merry, y luego usó inmediatamente la aparición. Grieta. Ben se materializó en el solar privado del Palacio del Rey Cobra en Alubarna. El rey estaba allí, sentado en un escritorio revisando planes de reconstrucción con Neo BB, el androide que Ben había creado para gestionar el reino. Cobra dio un salto, su mano fue instintivamente a la cadera antes de darse cuenta de quién era. Ben Dono. Me has asustado. ¿Está todo bien? ¿Has tenido problemas para salir de la costa? No hay problema, King, dijo Ben, dando un paso adelante. Acabo de darme cuenta de que me fui sin darte tu paquete de reparaciones. Ben golpeó su maleta y 5 cuerpos aparecieron sobre la alfombra ornamentada. Los ojos de Cobra se abrieron de par en par. Reconoció la ropa, si no las caras. Es eso. Este era Crocodile, dijo Ben, señalando al hombre con la nueva cara humilde. Este era su asesino principal. He borrado sus recuerdos por completo. Sus personalidades han desaparecido, sustituidas por un profundo deseo de servir a Alabasta. Ahora son vuestros trabajadores y guardaespaldas más poderosos. Cobra pareció horrorizado por un momento. ¿Tú, borraste sus almas? Borré los monstruos que eligieron ser, replicó Ben.
Ahora pueden pasar el resto de sus vidas construyendo el reino que intentaron quemar. Nadie los reconocerá. Para el mundo, Crocodile está muerto o desaparecido. Para ti, él es solo un hombre llamado Suna que trabaja en los campos. Cobra suspiró, mirando a los hombres dormidos. Es un regalo pesado, Ben Dono. Pero dado el estado de nuestras defensas, acepto. Bien, dijo Ben. Luego apuntó su varita de Bon Clay. Enérvate. Bon Clay jadeó, incorporándose de golpe. Miró a su alrededor, con los ojos desorbitados. ¿Dónde? ¿Qué? Realeza. King Cobra. Intentó gritar, pero Ben hizo un gesto brusco. Silencio. La boca de Bon Clay se movió, pero no salió ningún sonido. Miró a Ben con puro terror. Escúchame, Bentham, dijo Ben, con voz firme. He borrado los recuerdos de tu jefe y tus compañeros. Ahora son servidores de este reino. Podría haberte hecho lo mismo a ti. Pero vi cómo llorabas por tus amigos. Vi el honor que intentabas ocultar tras tus bromas. Ben se acercó. Te doy una elección. Puedes quedarte aquí y ayudar a las personas que hagas daño. Puedes usar tu Okama Uwai para traer alegría a Alabasta y proteger al rey. O puedo borrarte la mente como los demás. ¿Cuál será? Quitó el hechizo de silencio. Bon Clay temblaba. Miró las caras nuevas de sus antiguos amigos, luego la cara amable y cansada del rey Cobra. Pensó en Luffy el chico que había luchado tan duro por lo que creía. A la manera de un hombre, es suyo, susurró Bon Clay, con lágrimas corriendo por su rostro. He causado mucho dolor, he sido un villano poco llamativo. Si puedo ayudar al amigo de Strauchan, lo haré. Trabajaré hasta que se me caigan las piernas. Ese es mi camino Okama. Eso pensé, sonrió Ben. Se volvió hacia Cobra. Es tuyo, rey. Es un buen hombre de corazón. Úsalo bien. Cobra asintió, con una mirada de profundo respeto en los ojos. Gracias, Ben Dono. Por todo. Con un último asentimiento, Ben desapareció en un remolino de espacio-tiempo. De vuelta en el Going Merry, la tripulación estaba ocupada con sus tareas diarias. Ben, sin embargo, necesitaba calibrar su propio poder. Recientemente había integrado varias plantillas de alto nivel, incluyendo los poderes de Thomas André, el Goliath, de Solo Leveling. Entró en su cápsula de realidad virtual. Merry, ordenó Ben. Iniciar protocolo de entrenamiento. Dilatación del tiempo 1:10. Registra todos los datos biométricos y anota los niveles de potencia. Grabación iniciada, Ben. La voz de Merry sonó por los altavoces. El mundo cambió. Ben estaba en un vasto páramo digital, una llanura vacía de polvo gris bajo un cielo negro. Delante de él había un enorme cubo de metal indestructible, del tamaño y densidad de un poneglyph. Ben respiró hondo. No usaba magia. No usaba Aki. Conectó con la esencia cruda y física de un cazador de nivel nacional. Refuerzo, murmuró Ben. Sus músculos no se abultaban grotescamente. En cambio, se volvieron densos, como acero forjado en frío. Su piel adquirió un tenue brillo dorado. Dio un paso adelante y lanzó un sencillo puñetazo recto. Auge. La onda expansiva del impacto despejó el polvo durante 300 metros. El cubo metálico crujió, apareciendo una enorme hendidura donde había caído su puño. Potencia. Nivel 2, informó Merry. Vamos a subirlo, dijo Ben. Cerró los ojos. De su espalda, estalló una aura dorada translúcida y brillante. Adoptó la forma de una enorme armadura dorada. La manifestación del cuerpo espiritual de Thomas André. Ben rugió, y el espíritu rugió con él. Se lanzó contra el cubo, descargando una lluvia de puñetazos que sonaban como una reentrada atmosférica. El paisaje digital empezó a resquebrajarse bajo la pura presión de su existencia. Ahora, la gravedad, dijo Ben, jadeando ligeramente. Extendió la mano hacia una cadena montañosa lejana en la simulación. Autoridad del gobernante. La fuerza invisible de los gobernantes obedeció su orden. Una roca, que pesaba pocas toneladas, fue arrancada de la tierra como si fuera una piedra. Ben lo alzó en el aire, manteniéndolo firme con nada más que su voluntad. La movió a la izquierda, luego a la derecha, y después la aplastó en una esfera del tamaño de un balón de baloncesto. Ben pasó lo que parecieron horas, aunque en el mundo real solo eran minutos, probando sus límites. Practicó el tirón del agujero negro, el pisotón del colapso y la integración de su magia con sus golpes físicos. Ben salió a la cubierta, ignorando a Usopp, que estaba ocupado pintando un nueo Usopp Arran.
Ben se quitó el abrigo largo y la camisa, revelando un físico que parecía esculpido en mármol. Se lanzó por encima de la barandilla. En cuanto su piel tocó el agua, su fisiología hablante, la plantilla de Aquaman, se activó. No sentía frío. Sintió el abrazo. Sus pulmones dejaron de funcionar y se abrieron las microscópicas aberturas detrás de sus orejas. Respiró el océano, el agua rica en oxígeno revitalizando su sistema. Pateó las piernas y, con un solo estallido de velocidad, descendió como un torpedo. La luz de la superficie se desvaneció rápidamente. El turquesa se volvió azul marino, luego en un negro aplastante como la medianoche. La mayoría de los humanos e incluso la mayoría de los hombres Ojoj sentirían la presión empezando a colapsar sus pulmones a esa profundidad. Ben no sintió más que una ligera tensión en la piel. Siguió adelante. 500 metros. 1000 metros. 5000 metros. Aquí abajo, en la zona agal, la presión superaba las 8000 libras por pulgada cuadrada. Fue suficiente para arrasar un tanque de acero. Ben nadó a través de ella con la gracia de un delfín. Podía ver perfectamente en la oscuridad, sus ojos captando la bioluminiscencia de extraños peces prehistóricos que nunca habían visto el sol. Llegó al fondo arenoso de la zanja. Estaba allí, a kilómetros bajo el Going Merry, mirando el extraño y silencioso mundo. Sintió el pulso del océano, las corrientes, las migraciones, el propio latido del planeta. Podría quedarme aquí, pensó Ben, observando cómo un calamar gigante pasaba a su lado. Pero echaría de menos el caos de arriba. Se impulsó desde el fondo, su velocidad rompiendo la barrera del sonido bajo el agua, creando un rastro de burbujas conocido como supercavitación. Splash. Ben emergió del mar como una ballena que se eleva, elevándose a 10 metros de altura antes de aterrizar perfectamente en la cubierta del Merry. ¡Ga! Usopp gritó, dejando caer su pincel. Ben. Casi me das un infarto. Avisa a alguien antes de volver de entre los muertos. Lo siento, Usopp, se rió Ben. Se quedó allí, el agua goteando de su pelo, la piel humeando ligeramente mientras su temperatura corporal se regulaba. Agitó la mano y, al instante, el agua fue absorbida de su cuerpo y evaporada en el aire. En un segundo estaba completamente seco. Se volvió a poner la camisa y se echó la gabardina al hombro. La comida está lista. La voz de Sanji retumbó desde la cocina. Ven a por ello antes de que el monstruo de goma se coma la mesa. La tripulación no necesitó una segunda invitación. Invadieron el comedor. La escena era puro y absoluto caos de los sombreros de paja. Una bandeja enorme de costillas asadas se colocó en el centro de la mesa. ¡Carne!, gritó Luffy, estirando el cuello 1 metro para agarrar un hueso antes de que la placa tocara la madera. Eso es mío. Zoro gruñó, su tenedor chocando con el pie de Sanji mientras el cocinero intentaba proteger un plato de pasta para Nami. Usopp. Ni se te ocurra llevarte esas gambas. Chilló Chopper, sus pezuñas se transformaron en puntas pesadas para proteger su guarnición. Ben se sentó con calma, usando una pequeña aplicación de telequinesis para tirar de un bocadillo hacia él antes de que la mano de Luffy pudiera barrer la zona. Observó a sus amigos la princesa convertida en pirata vivir riendo con Nami, el estoico Robin disfrutando de una taza de café entre los gritos, y los gigantes Dory y Brogy valorando sus raciones mientras reían. Era ruidoso. Fue violento. Fue un desastre. Ben dio un bocado a su bocadillo, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. La mano de Luffy se extendía hacia el plato de Ben. Ben ni siquiera levantó la vista. Simplemente movió el plato 1 centímetro hacia la izquierda, dejando que la mano de Luffy golpeara la mesa. Come tu propia comida, capitán, dijo Ben. Sí. Casi lo tengo. El sol continuaba su viaje por el cielo, iluminando el camino hacia su próxima aventura, mientras el Going Merry navegaba, alimentado por risas, carne y la silenciosa protección de un mago. Comentario 12. Votar 1 restantes. Capítulo 75. En los mares, 4. El sol del mediodía colgaba alto sobre las dunas relucientes de Alabasta, proyectando un resplandor dorado y brillante sobre la cubierta del barco. La comida había sido animada. Un torbellino de cubiertos chocando entre cubiertos, la risa estruendosa de Luffy y el sonido rítmico de los constantes movimientos de Sanji en la cocina. Pero a medida que la comida llegaba a su fin, una energía diferente se apoderó de ella. Ben se levantó, fijando la mirada en Nico Robin. La arqueóloga estaba reclinada, con una taza de café delicadamente sujeta en las manos, sus ojos agudos absorbiendo el calor caótico de la tripulación que aún estaba aprendiendo a llamar suya. Robin, dijo Ben. Sígueme.
Es hora. Robin no pidió aclaraciones. Simplemente ofreció un pequeño y enigmático asentimiento, dejó la taza y se levantó de su asiento. Ella le siguió por los pasillos de la nave, la transición de la cubierta bañada por el sol al interior fresco y tenuemente iluminado marcada por el suave zumbido de los sistemas avanzados de la nave. Cuando llegaron a la pesada y reforzada puerta de la sala de investigación, Ben puso la mano sobre el escáner y la puerta se abrió con un siseo, revelando un santuario de alta tecnología y secretos antiguos. Dentro de la habitación, el aire era fresco, oliendo levemente a ozono y papel viejo. Ben se acercó a una elegante caja metálica y la abrió. Dentro, encasinados en ranuras acolchadas, había varios frascos de un fluido brillante y translúcido, el suero del supersoldado. Robin lo observaba con curiosidad analítica. No era ajena al concepto de poder, pero el enfoque de Ben era diferente a todo lo que había encontrado en el inframundo o con Baroque Works. No se trataba de la maldición de una fruta ni de un arma oculta. Era la evolución calculada de la forma humana. ¿Has visto a los demás?, comentó Ben, sacando un inyector especializado de su embalaje estéril. Nami, Vivi, Usopp, Chopper, incluso Luffy. Todos han pasado por la integración. Solo Zoro, Sanji y los gigantes no han tomado esta versión por sus propios motivos. Robin asintió. Sin decir palabra, se arremangó el abrigo, dejando al descubierto su brazo pálido y delgado. Ben dio un paso adelante. El inyector siseó al tocar su piel. Robin no se inmutó. Sintió una sensación repentina y refrescante que se extendía desde el lugar de la inyección, recorriendo sus venas como un arroyo de montaña que se desborda. No dolía, pero era la sensación de que cada célula de su cuerpo despertaba de repente de un largo sueño. «Habrá cambios, Robin», dijo Ben, apartándose para monitorizar sus constantes en una pantalla cercana. «Es un proceso gradual. Notarás un ligero aumento en tu altura, nada dramático, quizá 1 o 2 pulgadas, y tus proporciones físicas cambiarán. Tu densidad ósea aumentará y tu musculatura se volverá más eficiente y definida. Como los demás, se trata de alcanzar la cima del potencial humano». Robin bajó la mirada a sus manos, flexionando los dedos. Sintió una extraña vitalidad vibrante bajo la piel. «He visto los resultados», murmuró, con voz firme. «Si voy a sobrevivir al viaje hacia la historia verdadera, no puedo permitirme ser el eslabón débil. Acepto el cambio». Ben la observó un momento, satisfecho con su reacción. Luego, metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño cubo metálico. Parecía un simple adorno, un juguete infantil, hasta que lo dejó en el suelo y se concentró. Usando la magia de Brandish, Ben ordenó que el cubo se expandiera. En cuestión de segundos, el aire gimió bajo el repentino desplazamiento de masa. El diminuto objeto aumentó de tamaño, hasta que un enorme bloque de piedra azul verdosa y desgastada se situó en el centro de la sala. Su superficie estaba grabada con la rígida e inconfundible escritura de los poneglyphs. A Robin se le cortó la respiración. Se acercó a ella, con los dedos temblorosos mientras extendía la mano para tocar las antiguas tallas. «¿Esto es el poneglyph del Real Tesoro de Alabasta?» Ben soltó una risa seca. «En realidad, no. Esta es de una antigua ruina que encontramos. Un castillo subterráneo enterrado en lo profundo de las arenas del desierto cerca de Rhine-Diners. Fue todo un hallazgo». Robin parpadeó, mirando de la piedra de Ben con genuina confusión. «¿Un castillo subterráneo? ¿Cenas cerca de la lluvia? ¿Cómo descubriste un sitio así? He estudiado extensamente los mapas de esta región y no hay registros de tal estructura». La sonrisa de Ben se ensanchó. Zoro se perdió. El silencio que siguió fue breve. Robin le miró fijamente, intentando calcular la absoluta imposibilidad de que alguien se alejara de un camino y tropezara con una civilización enterrada. Pero entonces, imaginó al espadachín de cabello verde, un hombre cuyo sentido de la orientación estaba tan roto que rozaba lo sobrenatural. «Ya veo», dijo Robin, suavizando su expresión en una expresión de resignación divertida. «Si estamos hablando del señor espadachín, entonces caer por el tejado de una civilización perdida es quizás lo más lógico que podría haber hecho. Es un talento suyo». «Merry», llamó Ben, mirando al techo. «Muestra los escaneos del poneglyph del Real Tesoro en el monitor principal». Iniciando pantalla, Ben, respondió la IA de la nave. Una enorme pantalla holográfica cristalina se encendió en la pared. Mostraba el poneglyph de la tumba de los reyes de Alabasta. Robin dirigió su atención a la pantalla, sus ojos recorriendo los personajes, su mente trabajando con la velocidad de una maestra lingüista. «Dime qué dicen», dijo Ben, cruzándose de brazos. «La verdad completa».
Robin respiró hondo, su voz adquiriendo un tono formal, casi reverente. El poneglyph del tesoro real, es como sospechaba. Contiene las coordenadas precisas y la clave para ubicar el arma antigua, Plutón. Describe un buque de guerra capaz de borrar islas enteras del mapa con una sola descarga. Hizo una pausa, volviendo la mirada a la piedra física de la habitación la que Zoro había encontrado. Y esto es diferente. No es un mapa de destrucción. Es un mensaje dirigido a la familia real de Alabasta. Habla de una promesa hecha en el siglo vacío. Dice que en el futuro, cuando Joy regrese, la línea Alabasta debe estar lista para ayudarle. Y para ello, deben usar a su deidad guardiana para allanar el camino. Terminó y miró a Ben, esperando que le insistiera para saber dónde estaba Plutón. Esperaba el hambre de poder que había visto en los ojos de Crocodile, o la fría ambición del gobierno mundial. Pero Ben simplemente se quedó allí, asintiendo pensativo. No pidió las coordenadas. No preguntó cómo encontrar la nave. Confundido, Robin se acercó. Ben, ¿no quieres saberlo? La ubicación de Plutón está justo aquí, en mi mente. Con él, podrías dominar los mares. ¿Por qué no preguntas? Ben la miró, y por un momento, Robin vio una chispa en sus ojos. Le dedicó una pequeña sonrisa segura. Robin, no hace falta eso, dijo Ben simplemente. Plutón es una reliquia. Es un fragmento de historia, y lo respeto como tal, pero no le tengo ningún uso. Si quisiera, podría construir un arma más poderosa que Plutón desde cero. Entre mi magia y la tecnología que estoy desarrollando, las naves de guerra del viejo mundo son simplemente obsoleto. Robin se echó un poco hacia atrás, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. ¿Más poderosa que un arma antigua? Ben, ¿no te estás sobreestimando? Estas son las armas que el gobierno mundial teme por encima de todo. Son la razón por la que el siglo vacío fue borrado. Ben se acercó a ella, suavizando el tono pero manteniéndose firme. Cariño, me estás subestimando. Las personas que construyeron Plutón estaban limitadas por los recursos y la física de su época. No lo soy. Puedo crear cualquier cosa que se me ocurra. ¿Por qué iba a perseguir un fantasma si puedo construir el futuro? Señaló el poneglyph que Zoro había encontrado. En cuanto a esa deidad guardiana mencionada en el texto, de hecho, encontramos una fruta del diablo en esas mismas ruinas. Dado el contexto, casi con toda seguridad es un Zoan mítico. Esa es la deidad a la que se refiere la profecía. No es una máquina. Es un poder que se transmite o se oculta. Robin asintió despacio, procesando la enorme magnitud de la ambición de Ben. Era aterrador, en cierto modo, pero también extrañamente liberador. No quería controlar el mundo a través de las sombras del pasado. Quería adelantarse. Los ojos de Robin se apartaron del poneglyph y se dirigieron hacia las paredes de la sala de investigación. Por primera vez, se dio cuenta de la enorme cantidad de libros que llenaban las estanterías. Eran miles, cuyos lomos representaban una mareante variedad de sujetos. Hasta ahora se había mantenido alejada de esa habitación. A pesar de la apertura de Ben, se sentía una extraña polizón que aún no se había ganado el derecho a sentarse en el santuario del líder de la tripulación. Ben, dijo suavemente, sus dedos deslizándose por el borde de una estantería de caoba. ¿Estos libros, me permitirían leerlos? He notado que algunos de estos son de Rumislan, y muchos otros parecen ser de la Biblioteca Real de Alabasta. Ben se volvió hacia ella, con expresión cálida. Robin, no tienes que preguntar. Formas parte de esta tripulación. Puedes pasar aquí todo el tiempo que quieras. Lleva lo que quieras a tus aposentos también. Ya he hecho que Merry escanee y suba cada uno de ellos a los servidores de la nave, así que las copias físicas son principalmente para la sensación del papel. Una sonrisa genuina y rara se dibujó en el rostro de Robin. Gracias. De verdad. Empezó a deambular por los pasillos. Era un tesoro. Había textos médicos de Grum que estaban siglos por delante del resto del mundo, estudios botánicos de Alabasta que detallaban plantas que solo había visto en leyendas, y manuales técnicos escritos de mano y letra de Ben que parecían describir máquinas imposibles. Mientras sacaba un volumen encuadernado en cuero sobre flora antigua de la estantería, la puerta se abrió de nuevo con un siseo. Chopper entró trotando, llevando una bandeja con pequeñas diapositivas de cristal y una expresión concentrada de determinación en su rostro peludo. Ben. He terminado el análisis celular del último lote. Chopper pió, pero se detuvo al ver a Robin. Oh, hola Robin. ¿Estás mirando los libros? El de la tercera estantería sobre hierbas medicinales está muy bueno. Robin se rió.
Me aseguraré de comprobarlo, doctor. Ben miró un reloj en la pared. Muy bien, Chopper. El tiempo es fundamental. Hemos llegado a un cuello de botella en el proceso de síntesis y quiero probar una nueva simulación. Ben y Chopper se dirigieron hacia dos cápsulas reclinables y elegantes al fondo de la sala. Las unidades de interfaz VR. Seguimos trabajando en el proyecto de la fruta del diablo artificial, explicó Ben a Robin mientras subía a su cápsula. El problema no es la estructura física. Es el alma o la firma energética del fruto. Se colapsa constantemente durante la fase de estabilización. Chopper se subió a su propia cápsula, su pequeño casco ajustándose perfectamente sobre sus orejas. Hoy usamos una dilatación 1,5, explicó el reno. Por cada hora que pasa aquí, tenemos 5 horas de investigación en el laboratorio virtual. Nos quedamos en casa hasta esta noche. Robin observó fascinada cómo las cápsulas se cerraban con un siseo. Merry, la voz de Ben sonó por el interfono, sonando algo distante. Inicia el protocolo de dilatación. Cargar el espacio de trabajo de investigación de frutas del diablo. Entendido, Ben. Respondió Merry. Las luces de las cápsulas empezaron a pulsar con un suave resplandor azul. Dentro del mundo virtual, Ben y Chopper fueron transportados instantáneamente a un vasto laboratorio blanco que se extendía hasta el infinito. Aquí, podían manipular átomos con las manos, ralentizar las reacciones químicas a paso de tortuga y ejecutar miles de iteraciones de un experimento en un abrir y cerrar de ojos. Pasaron horas en el mundo real. Afuera, el sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte, pintando el cielo de alabasta de tonos violetas y naranja intenso. Robin permaneció en la biblioteca, perdida en las páginas de la historia, mirando de vez en cuando hacia arriba para ver el pulso constante de las cápsulas de VR. Dentro de la simulación, Ben y Chopper estaban exhaustos. Habían pasado lo que parecían días encorvados sobre cadenas holográficas de ADN. Ya casi está, Ben. Gritó Chopper, su forma virtual brillando de emoción. Las cadenas de proteínas aguantan. Los datos de Mythical Zoan que integramos a partir del fruto de la ruina están proporcionando la estabilidad que necesitábamos. Ben frunció el ceño, con la mirada fija en un modelo 3D flotante de una fruta que parpadeaba entre un rojo vibrante y un gris apagado. No, espera. Mira la base del tallo. La energía se está filtrando allí. Estamos cerca, Chopper. Estamos justo al borde de un avance, pero queda un último obstáculo. La secuencia no se bloquea. Es como si la fruta se negara a existir sin una chispa consciente. Continuaron trabajando, sus mentes conectadas a través de la red neural de la nave, empujando contra los límites de la ciencia y la magia. Trabajaron durante la noche virtual, la frustración de 100 simulaciones fallidas y el agotamiento que incluso una mente digital puede sentir. Cuando las cápsulas finalmente se abrieron en el mundo real, la sala de investigación estaba bañada por la fresca luz de la luna. Robin seguía allí, sentada en una cómoda silla con una pila de libros a su lado, una sola lámpara de lectura iluminando su espacio de trabajo. Ben y Chopper salieron de las cápsulas, sus movimientos pesados. Parecían cansados, pero sus ojos brillaban con la emoción de la persecución. ¿Has encontrado lo que buscabas?, preguntó Robin suavemente, cerrando su libro. Ben se pasó una mano por el pelo, mirando la pantalla oscura del terminal principal. No exactamente. Estamos en la línea de meta, pero la puerta está cerrada con llave. Solo necesitamos una llave más. Miró a Robin, luego al antiguo Poneglyph que aún permanecía en el centro de la sala. El pasado y el futuro estaban sentados en la misma habitación, separados solo por la voluntad de quienes los sostenían. Pero llegaremos, dijo Ben, su voz volviendo a ese tono firme e inquebrantable. Mañana es otro día. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.